Eh, Buenas noches, profesor. Somos integrantes del grupo uno. El caso asignado a nuestro grupo es el caso Forgo y a continuación procederemos con la exposición. Iniciamos mencionando que este caso no solamente representa un problema jurídico aislado, sino que también constituye un verdadero hito en la construcción del derecho internacional privado, debido pues a que muestra cómo se resuelven los conflictos entre distintos sistemas legales cuando están en juego, por ejemplo, los bienes, las personas y normas de distintos países. En este sentido, el caso Forgo constituye un punto emblemático en el estudio y aplicación del derecho internacional privado, en particular dentro de la materia sucesoria. Se dice que su importancia radica en la complejidad jurídica que plantea y en la forma en que se ha resuelto un conflicto normativo que no se limitaba a un aspecto técnico, sino que involucraba la seguridad jurídica, la justicia transnacional y sobre todo la eficacia práctica del derecho. Ahora bien, en nuestro mundo globalizado, donde las relaciones personales y patrimoniales traspasan fronteras, resulta de vital importancia pues comprender cómo se determina la ley aplicable a un caso concreto, ya que de este modo se evita incertidumbres legales y reduce también las controversias prolongadas. A partir de ello, el análisis del caso Forgo permite reflexionar sobre la utilidad y los límites de la figura del reenvío, que viene pues a ser un mecanismo jurídico creado con el fin de poder armonizar sistemas normativos distintos y dar coherencia en la resolución de disputas internacionales. Por consiguiente, el propósito de esta presentación es ofrecer una visión mucho más clara, precisa y sobre todo crítica del caso Forgo. Vamos a abordar sus hechos relevantes, los puntos de conexión vinculados al domicilio, la residencia habitual, el conflicto de normas que ha surgido a partir de este caso, la función del reenvío como técnica de solución y finalmente el análisis jurídico que sustentó la decisión del tribunal. De esta manera, nos vamos a organizar en la exposición en cuatro partes, planteando los hechos principales del caso, los elementos de conexión, el conflicto de normas y finalmente se hará un análisis jurídico y culminaremos con las conclusiones. Bueno, a continuación cedo el uso de la palabra a mi compañera Verónica, quien continuará con el desarrollo de la exposición. Gracias. Bien, tenemos los hechos relevantes. Para iniciar, tenemos que Forgo nace en Baviera, al sur de Alemania, nacionalidad Alemania. Conserva su domicilio legal en Baviera. Asimismo, se traslada con su madre a Francia, donde se casa, y esa es su residencia habitual. Después tenemos que Forgo fallece al principio, y al principio no tiene herederos. Los bienes que deja son únicamente muebles. En este entonces también podemos indicar que se inició la sucesión de Forgo en Francia y se presentaron los parientes colaterales como de la madre, alegando derecho bávaro, según el cual los colaterales de padres de hijos extramatrimoniales también tienen derecho sucesorio. El fisco francés alegando derecho francés, según el cual los colaterales de padres de hijos extramatrimoniales no tienen derecho sucesorio. Respecto al conflicto de normas, tenemos que el Código Civil francés sometía la sucesión de bienes muebles a la ley del domicilio del causante. Como Forgo conservaba legalmente su domicilio en Baviera, según esta norma debería aplicarse la ley bávara. Sin embargo, el Código bávaro remitía la sucesión mobiliaria a la ley del domicilio de hecho, que era en Francia, pues contempla una norma de conflicto que apuntaba a la ley francesa para resolver la sucesión. Allí se reveló un conflicto jurídico complejo, ya que la ley francesa remite a la bávara y esta última vuelve a remitir a la francesa. El Estado francés reclama estos bienes muebles basándose en el artículo 768 del Código Civil francés.
en el cual en este artículo decía que a falta de descendientes y de cónyuges, como es en este caso, supersiste los bienes de la sucesión ilegítima, le corresponden, el cual le corresponden al Estado. Asimismo, también tenemos que el derecho bávaro, según el cual heredaban, nos indica, pues, ¿no? De que heredaban los parientes colaterales, mientras que el fisco francés se basó en el derecho francés, en el cual los colaterales de padres extramatrimoniales no heredan. Le doy paso a mi compañero Amner. Eh, Bien, siguiendo con la exposición, voy a hablar acerca de la aplicación de la técnica del reenvío y la argumentación del fallo. Bien, antes decirles, ¿no?, que el reenvío es una forma que usan los jueces para decidir qué ley aplicar cuando un caso tiene relación con más de un país. Imaginemos que en Bolivia un juez dice, este caso se debería resolver con la ley de España, pero luego la ley de España dice, no, hay que usar la ley de Bolivia. Eso es el reenvío. El caso vuelve o se reenvía al primer país, Bolivia, o puede enviarse a un tercer país si la ley así lo indica. Esta técnica ayuda a evitar confusiones o decisiones que se contradigan, porque no basta en aplicar solo la ley de un país, sino que también hay que ver cómo ese otro país establece qué ley usar y así se busca una solución justa, coherente, cuando hay varias leyes en juego. Un ejemplo real es el caso Forgo, donde ocurrió este reenvío de ida y vuelta entre dos países. Es la figura jurídica que nace a partir de este caso y se presenta como un mecanismo de solución a los conflictos negativos de jurisdicción. Ocurre cuando la norma de conflicto, en este caso el foro, país que reconoce el asunto, remite el derecho extranjero y este a su vez remite la regulación o situación a otro derecho que puede ser el otro foro, nuevamente el reenvío. En el caso Forgo se aplicó el reenvío de primer grado. El reenvío implica tener en cuanto el contenido de la forma de conflicto en el sistema extranjero y no solo su ley material. Bien, en la argumentación del fallo, el tribunal francés sostuvo que aplicar directamente la ley bávara, ignorando su norma de conflicto, hubiera generado un absurdo jurídico y una violación indirecta de la ley francesa. Por lo tanto, el reenvío de primer grado fue aceptado para respetar el sistema multilateral del derecho internacional privado y evitar decisiones antinaturales que afecten a las partes y al orden estatal. Así, el patrimonio fue asignado al Estado francés, rechazando las pretensiones de los parientes bávaros. Bien, ahora sí doy pase a mi compañera Carol. Bien, continuando con la exposición, vamos a ahora a detallar las normas vinculadas en el caso Forge. Eh, en este caso, como nos muestra, el caso Forge se relaciona con el sistema jurídico peruano actual. En el Perú, actualmente el Código Civil regula el derecho internacional privado en el artículo 2046 al 2050. Y de manera específica, este artículo menciona lo siguiente y establece que cuando se determina la aplicación del derecho extranjero, se aplicarán sus normas de derecho sustantivo y no sus normas de conflicto. ¿Esto qué significa actualmente? Que el Perú rechaza expresamente la técnica del reenvío. En palabras más simples, es que si un juez peruano determina que debe aplicar una ley extranjera, solo aplicará el contenido sustantivo de esa ley. Por ejemplo, las reglas sobre herencia o sucesión, pero no tomará en cuenta si esa ley extranjera a su vez quiere enviar el caso de regreso al Perú o a un tercer país. Entonces, en este enfoque, lo que se busca es simplificar la aplicación del derecho extranjero, pero también limita la flexibilidad del sistema peruano, ya que en estos casos son complejos, como en el caso de Forge. Se podría dejar ciertos vacíos jurídicos. Por ejemplo, si existiera un caso similar al de Forge en Perú,
los jueces no aceptarían el reenvío y simplemente aplicarían la norma interna del Estado competente, sin analizar si la ley extranjera quisiera devolver la competencia, ¿no? A modo de conclusión, en las normas vinculadas, nosotros podemos mencionar que en el Perú se refleja una postura rígida y formal, contraria a lo que adoptó Francia en el caso Forge. Eso también nos demuestra que nuestro sistema busca certeza jurídica y uniformidad, pero al mismo tiempo pierde la posibilidad del diálogo entre sistemas legales con otros países, como es justamente lo que ocurrió en el caso Forge en su momento. Ahora doy pase a mi compañera para que continúe con las conclusiones. Buenas noches. Como último punto, vamos a hablar en este caso de las conclusiones del caso Forgio, ¿no? El caso Forgio constituye un precedente fundacional del reenvío de primer grado, al aceptar la remisión efectuada por la ley extranjera, en este caso bávara, hacia la ley del foro, que es francesa, consolida- consolidando este mecanismo dentro del derecho internacional privado. Segundo, esto representa un gran avance en la coordinación entre sistemas de conflictos de ley, garantizando decisiones coherentes y evitando la fragmentación normativa entre diferentes ordenamientos. Tercero, la sentencia refleja un criterio de justicia material y vinculación efectiva al aplicar la ley del país donde el causante tuvo su domicilio y donde se encontraban sus bienes, demostrando una interpretación flexible y razonada del derecho aplicable. ¿No? El caso Forgio constituye un hito fundamental en el desarrollo del derecho internacional privado, al ser el primero en reconocer y aplicar la doctrina del reenvío a través de su decisión. Corte de Casación francos para evitar conflictos en la determinación de la ley aplicable. Este caso no solo consolidó el reenvío de ley con una conexión real y efectiva con el caso, privilegiando la justicia material sobre el formalismo normativo. En consecuencia, el presidente de Forgio sentó las bases para una interpretación flexible, armónica y equitativa del derecho en el ámbito internacional. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.